Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. En esta ocasión les traigo un video sobre la Reforma inglesa, sus causas, así como sus desarrollos más importantes. Dicha reforma tuvo lugar en la Inglaterra del siglo XVI, cuando la Iglesia de ese país se separó de la autoridad del Papa y de la Iglesia Católica. Estos eventos fueron parte de la Reforma Europea más amplia, un movimiento religioso y político que afectó la práctica del cristianismo en Europa Occidental y Central. Este material está realizado por las peticiones de Filipo Vázquez y de Harold Quintero, quienes querían saber más sobre el también llamado movimiento protestante religioso. La Reforma inglesa comenzó con Enrique VIII de Inglaterra y continuó en etapas durante el resto del siglo XVI. El proceso fue testigo de la ruptura con la Iglesia Católica, la cual está encabezada por el Papa en Roma. Así se estableció la Iglesia Protestante de Inglaterra y el monarca inglés se convirtió en su líder supremo. Otras consecuencias incluyeron la disolución de los monasterios, la abolición de la misa, el uso del idioma inglés en los servicios y en la Biblia utilizada, la sustitución de los altares por mesas de comunión y la supresión general de los elementos más decorativos y llamativos de la Iglesia. La mayoría de la gente estuvo de acuerdo con el cambio, los ricos por la riqueza que obtuvieron de la Iglesia despojada y los plebeyos porque se sometieron a las autoridades y a la imposición de multas por no seguir la línea y asistir a la nueva Iglesia anglicana, como entonces se hizo conocida. También hubo objeciones tanto de los católicos como de los protestantes más radicales, como los varios grupos puritanos que seguirían su propio camino y establecerían sus propias iglesias que se adhirieron más estrechamente a los pensamientos expuestos por reformadores como Juan Calvino. Los orígenes de la Reforma inglesa fueron políticos y se remontan al reinado de Enrique VII de Inglaterra. El primer rey de la casa Tudor arregló para que su hijo mayor, Arturo, se casara con la princesa española Catalina de Aragón, hija del rey Fernando II de Aragón, unión que tuvo lugar en 1501. Esto fue un lazo diplomático útil, y Catalina trajo consigo una gran dote. Desafortunadamente, Arturo murió al año siguiente con solo 15 años, pero Enrique VII deseaba mantener relaciones amistosas con los reinos castellanos, por lo que su segundo hijo, el príncipe Enrique, después de obtener un permiso especial del Papa, se comprometió con Catalina. Cuando Enrique VII murió en abril de 1509, el príncipe Enrique se convirtió en rey. Según lo acordado, se casó con Catalina el 11 de junio, y fue coronado rey con el nombre de Enrique VIII, en la abadía de Westminster, el 24 de junio de 1509. El matrimonio fue inicialmente feliz y tuvo 6 hijos, pero todos excepto uno murieron en la infancia. La única sobreviviente fue María, nacida el 18 de febrero de 1516. Ahora con más de 40 años, parecía que las posibilidades de Catalina de tener un hijo sano eran escasas. Enrique comenzó a buscar una segunda esposa, más joven y más emocionante. El rey tuvo un hijo ilegítimo con un amante, al que llamaron Henry Fitzroy, pero eso no fue de mucha utilidad para un rey que anhelaba un heredero reconocido. Entonces el afecto del rey se dirigió a Ana Bolena, una dama de honor en la corte. Ana insistió, sin embargo, en casarse con el rey antes de que se pudiera pensar en formar una familia. El problema de Enrique, entonces, era cómo liberarse de Catalina, un tema conocido como el gran asunto del rey. Y fue a partir de las acciones de ese rey en intentar anular ese primer matrimonio, que comenzó la reforma. La Iglesia Católica no permitía el divorcio, por lo que Enrique VIII tuvo que pensar en una razón por la cual su matrimonio debería ser anulado con el argumento de que, en primer lugar, no era válido. En consecuencia, se envió una carta al Papa sugiriendo que la falta de un heredero varón era el castigo de Dios por el hecho de que Enrique se casara con la esposa de su difunto hermano, un punto respaldado por el Antiguo Testamento. La llamada prohibición de Levítico dice que, si un hombre tomare la mujer de su hermano, es una impureza, ha descubierto la desnudez de su hermano, y no tendrán hijos. En consecuencia, el rey deseaba que el Papa anulara el matrimonio. Desafortunadamente para Enrique, el Papa Clemente VII deseaba conservar el favor del gobernante más poderoso de Europa en ese momento, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, quien era, significativamente, sobrino de Catalina. En resumen,
El Papa no necesitaba apoyo político ni financiero de Inglaterra y no podía ser presionado. Además, era poco probable que Catalina y Arturo, siendo tan jóvenes en ese momento, se hubieran acostado alguna vez juntos, por lo que la prohibición de Levítico no se aplicaba en este caso. En cualquier caso, había un pasaje en el libro de Deuteronomio de la Biblia que parecía contradecir el pasaje de Levítico. Y en esas palabras, cuando los hermanos habiten juntos y uno de ellos muera sin hijos, la mujer del difunto no se casará con otro hombre, sino que su cuñado la tomará y levantará descendencia a su hermano. El Papa al menos envió al cardenal Lorenzo Campeggio a Inglaterra para investigar el asunto y presidir un tribunal especial en junio de 1529, pero no se llegó a ninguna decisión. Al darse cuenta de que tendría que proceder de forma independiente, Enrique I separó permanentemente a Catalina de su hija María, trasladando a la reina por todo el país a varias residencias en ruinas. Mientras tanto, Enrique y Ana Bolena vivían juntos, pero aún no se acostaban. En algún momento de diciembre de 1532, Ana, que quizás vio en un bebé la mejor manera de librarse de su rival Catalina, se acostó con el rey y quedó embarazada. El rey ahora necesitaba desesperadamente que se anulara su primer matrimonio y encargó la tarea a su primer ministro, Thomas Wolsey, cardenal arzobispo de York. Wolsey no podía complacer a su rey, por lo que fue reemplazado primero por Sir Thomas More, quien se opuso a los planes del rey, y luego por Thomas Cromwell. Este último y Enrique habían ideado el plan radical de separar la Iglesia en Inglaterra de la Roma católica y establecer al rey como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Entonces, el rey podría otorgar su propia anulación de matrimonio. Enrique, siendo un estudiante de teología, no estaba en esta etapa interesado en reformar la Iglesia, sino en controlarla. Enrique permaneció comprometido con las prácticas católicas tradicionales como la misa, la confesión y el celibato clerical, como se evidencia en la Ley de los 6 Artículos de 1539. Sin embargo, la ruptura se estaba convirtiendo en una división cada vez más amplia. La Ley de Restricción de Anatos de 1532 limitó los fondos que la Iglesia pagaba al papado. Luego, la Ley de Restricción de Apelaciones de 1533 declaró que el monarca inglés, y no el Papa, era ahora la máxima autoridad en todos los asuntos legales, laicos y eclesiásticos. Thomas Cranmer, el nuevo arzobispo de Canterbury, anuló formalmente el primer matrimonio de Enrique en mayo de 1533. Esta anulación y la aprobación por el Parlamento de la ley de sucesión significaron que la hija de Catalina, María, fue declarada ilegítima. Enrique fue excomulgado por el Papa por sus acciones, pero ahora todo el asunto había adquirido un significado mucho más allá de los matrimonios reales. El Acta de Supremacía se aprobó el 28 de noviembre de 1534, lo que significaba que Enrique y todos los monarcas ingleses posteriores solo tenían una autoridad superior, Dios mismo. La Ley de Traición de 1534, impulsada por el Parlamento por el entonces primer ministro, Thomas Cromwell, incluso prohibía a las personas hablar y criticar a su rey o a sus políticas. Cromwell adquirió, junto con muchos otros títulos y cargos, el papel de vicario general, es decir, el vicegerente del rey en los asuntos de la Iglesia. Concedido el cargo en enero de 1535, para llevar a cabo su reforma de la Iglesia, Cromwell hizo pleno uso de sus poderes y aprovechó la oportunidad para interferir a diario en los asuntos de la Iglesia, por ejemplo, la contratación de sacerdotes radicales, la impresión de libros radicales de devoción y la creación de una red de informantes. Cromwell luego emitió unas instrucciones en agosto de 1536 que eran un conjunto de recomendaciones sobre las que exactamente el clero debería enseñar a sus congregaciones, como explicar mejor los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales. La reforma inglesa progresó rápidamente con los 10 artículos de Cromwell de 1536, los cuales, inspirados en los escritos de Martín Lutero, rechazaron los 7 sacramentos del catolicismo y dejaron solo 3, siendo el bautismo, la penitencia y la Eucaristía. También estaba la declaración de la nueva doctrina hecha en el Libro del Obispo, publicado en julio de 1537. La reforma ahora realmente entró en pleno apogeo con el proyecto de ley de 1536, que vio el cierre y la abolición de los monasterios católicos, conocida como la disolución de los monasterios.
La excusa oficial era que los monasterios ya no eran relevantes, estaban llenos de monjes y monjas corruptos e inmorales, y no ayudaban a los pobres tanto como su riqueza indicaba que debían hacerlo. Comenzando con los monasterios más pequeños, Cromwell se aseguró de que toda la operación transcurriera sin problemas, pagando a los monjes mayores, priores y abades con generosas pensiones. Las propiedades de estos monasterios más pequeños se redistribuyeron entre la corona y los partidarios de Enrique, siendo esto probablemente el motivo principal del proyecto de ley. El proceso resultó imparable incluso si hubo algunas protestas, en particular el levantamiento de la peregrinación de Gracia en 1536. El levantamiento involucró a unos 40.000 manifestantes que tomaron el control de York, pero que también expresaron preocupaciones comunes sobre el gobierno y la economía, no solo cambios religiosos. La rebelión se disolvió pacíficamente, pero más tarde 200 cabecillas fueron llevados sin piedad ante la justicia. Cromwell produjo una versión aún más fuerte de las instrucciones, publicada en 1538. Se recomendó que se retiraran las reliquias de los santos de las iglesias, que se evitaran las peregrinaciones y, en una medida que desde entonces ha demostrado ser invaluable para los historiadores locales, se llevaran registros en todas las parroquias de todos los nacimientos, matrimonios y defunciones. Muchos de los súbditos de Enrique eran indiferentes a estos cambios o deseaban ver reformas en la iglesia y así continuar el movimiento de reforma protestante que se extendía por toda Europa. Muchos consideraban a la iglesia demasiado rica y llena de sacerdotes que abusaban de su posición. Otros simplemente cedieron a los puntos de vista de sus superiores sociales y se preocuparon poco por lo que realmente se decía y hacía en la iglesia mientras hubiera algún tipo de servicio disponible. También hubo división entre la jerarquía de la iglesia sobre las reformas. El arzobispo Thomas Cranmer encabezó la facción más radical, mientras que los conservadores católicos estaban dirigidos por Stephen Gardner, el obispo de Winchester. Otro movimiento hacia la independencia fue la aprobación del rey para una traducción de la Biblia al inglés en 1539. Luego, la ley del Parlamento de 1539 resultó en el cierre de todos los monasterios restantes, independientemente de su tamaño o ingresos. Los monjes que se resistieron fueron ejecutados. Los abades de Glastonbury, Colchester, Reading y Woburn resistieron y todos fueron ahorcados. El último monasterio en cerrar fue la abadía de Waltham, en Essex, en marzo de 1540. Enrique VIII había aumentado las arcas del Estado a un poco más de 1 millón de libras, más de 500 millones en la actualidad, como resultado de la disolución. Este fue el verdadero comienzo de la reforma inglesa para la población en general, ya que los aproximadamente 800 monasterios habían sido una parte integral de la vida comunitaria durante siglos, ayudando a los pobres, administrando medicamentos, ofreciendo empleo y brindando orientación espiritual, entre muchos otros servicios. Sin embargo, se estaban gestando cambios aún más trascendentales. Enrique fue sucedido por su hijo con su tercera esposa Jane Seymour, quien entonces asumió el trono como Eduardo VI. El nuevo rey, Thomas Cranmer, y los dos regentes Edward Seymour, duque de Somerset, y John Dudley, duque de Northumberland, continuaron la reforma con entusiasmo, introduciendo cambios aún más radicales que los vistos previamente. En 1547, Cranmer publicó su libro de homilías, una colección de sermones establecidos para ser utilizados en los servicios de la iglesia. Cranmer luego presentó su nuevo libro de oración común, publicado en inglés en 1549 y hecho obligatorio bajo la ley de uniformidad del mismo año. El libro de oración se actualizó con una desviación aún más radical del catolicismo en 1552, cuando se rechazó la idea católica de la transubstanciación, la cual decía que los elementos eucarísticos del pan y el vino se convertían en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. A estas alturas, el término protestantismo entró en uso generalizado por primera vez. La iconografía, los murales y las vidrieras pictóricas se quitaron de las iglesias y los servicios ahora se llevaban a cabo en inglés, no en latín. Los altares católicos fueron reemplazados por mesas de comunión. La adoración de los santos fue desalentada. A los sacerdotes ahora se les permitía casarse. Se suprimieron los gremios religiosos, se abolieron las dotaciones, o capillas, para que los sacerdotes cantaran misa por las almas de los muertos, y se confiscaron las tierras de la iglesia.
Las riquezas obtenidas a menudo iban directamente a los bolsillos de la nobleza. Hubo protestas, como las hubo por la disolución de los monasterios. Y una vez más, la combinación de una mala situación económica para muchos y el resentimiento por los cambios en la vida parroquial tradicional llevó a una rebelión, esta vez en Cornualles y luego en Norfolk, en 1549. Esta última, conocida como la Rebelión de Kent, en honor a su líder, Robert Kent, fue la más seria pero fue sofocada sin piedad por una masacre de rebeldes en Dussindale, en agosto. La reforma se persiguió implacablemente con la prohibición de más prácticas denominadas papistas, como la eliminación de los elementos más llamativos de las vestimentas del clero y la abolición de las oraciones por los muertos. Pero en 1553, Eduardo VI murió de tuberculosis a los 15 años y fue sucedido por su media hermana, María I. Un breve intento de poner en el trono a la prima protestante de Eduardo, Lady Jane Grey, fue un desastre para todos los involucrados. María era una católica estricta y se dispuso a revertir la reforma. La primera ley de derogación en octubre de 1553 revocó toda la legislación de Eduardo VI con fines religiosos. Luego, la segunda ley de derogación de enero de 1555 abolió toda la legislación posterior a 1529 relativa a asuntos religiosos. Esta legislación había incluido el Acta de Supremacía y, por lo tanto, finalmente el Papa regresó oficialmente como cabeza de la Iglesia en Inglaterra. El calificativo de sanguinaria que recibió María deriva de los 287 mártires protestantes que fueron quemados en la hoguera durante su reinado, incluido Thomas Cranmer, en marzo de 1556. Nuevamente, la gente común no estaba demasiado preocupada por estos cambios eclesiásticos, pero sus nobles ciertamente lo estaban, ya que habían ganado una enorme riqueza con políticas como la disolución de los monasterios. Otro problema fue el matrimonio propuesto, y luego real, de María con el príncipe católico Felipe de España. Muchos temían que Inglaterra fuera absorbida por el inmensamente rico y poderoso imperio español, y este sentimiento encontró expresión en la rebelión de Thomas Wyatt en Kent, en enero de 1554. La reforma y los sentimientos del nacionalismo inglés se estaban entrelazando. Los manifestantes querían detener el matrimonio español, pero quizás en secreto tenían la intención de reemplazar a María con su media hermana protestante, Isabel. Al final resultó que María fue atacada por el cáncer, y la reforma solo se detuvo de forma temporal. La sucesora de esta reina se aseguraría de que se reiniciara y esta vez se llevara a su conclusión completa. En 1558, María fue sucedida por su media hermana, Isabel I. La protestante Isabel se dedicó a devolver la Iglesia de Inglaterra a su estado reformado, como lo había sido bajo Eduardo VI. Sin embargo, tanto los protestantes como los católicos de línea dura estaban insatisfechos con la postura pragmática de Isabel, ya que ella optó por un enfoque más intermedio, que atrajo a la mayoría indiferente de sus súbditos. A los extremistas se les permitió en gran medida seguir sus creencias sin interferencias, incluso cuando el Papa excomulgó a la reina por herejía en febrero de 1570. Isabel también estuvo activa en el extranjero. Intentó imponer el protestantismo en la Irlanda católica, pero esto solo resultó en rebeliones frecuentes a lo largo de su reinado, que a menudo fueron apoyadas materialmente por España. La reina también envió dinero y armas a los hugonotes en Francia y ayuda financiera a los protestantes en los Países Bajos. Dos amenazas externas para Isabel y el protestantismo fueron María Estuardo, reina de los escoceses, y Felipe II de España. La católica María Estuardo había huido de Escocia y tenía derecho al trono inglés, ya que era nieta de Margarita Tudor, hermana de Enrique VIII. Mientras que Felipe II era el gobernante católico más poderoso de Europa y parecía tener la intención de expandir el imperio español. Ambos monarcas se convirtieron en los testaferros de los católicos en Inglaterra, deseosos de derrocar a Isabel y al protestantismo. Para muchos católicos, Isabel era ilegítima, ya que no reconocieron el divorcio de su padre de su primera esposa, Catalina de Aragón. Por esta razón, María Estuardo fue mantenida bajo arresto domiciliario y, cuando fue declarada definitivamente culpable de conspirar contra Isabel, fue ejecutada el 8 de febrero de 1587. Felipe entonces recibió un duro golpe a sus ambiciones imperiales,
por la derrota de la Armada Invencible que intentó invadir Inglaterra en 1588. El siguiente paso adelante de la reforma fue el Acuerdo Isabelino, una colección de leyes y decisiones introducidas entre 1558 y 1563. El Acta de Supremacía, de abril de 1559, colocó al monarca inglés nuevamente como cabeza de la Iglesia. La reina se había comprometido un poco con la redacción, llamándose a sí misma gobernadora suprema de la Iglesia, en lugar de jefa suprema, haciéndola más aceptable para los protestantes, a quienes no les gustaba la idea de tener a una mujer en ese puesto. A diferencia de otros estados protestantes, la antigua estructura católica de la Iglesia por debajo del soberano se mantuvo, con los obispos organizados en una jerarquía y nombrados por el monarca. Hubo oposición a las características moderadas del acuerdo, tanto de católicos radicales como de protestantes radicales, especialmente los adherentes más literales del calvinismo, tal como lo expuso el reformador francés Juan Calvino. Este último grupo de radicales se conocía como los puritanos y, creyendo en la importancia de la fe sobre vivir una vida buena para alcanzar la salvación espiritual, prevalecieron desde mediados de la década de 1560. Algunos puritanos, en particular los presbiterianos y los separatistas, querían abolir la jerarquía de la Iglesia y centrarse en una interpretación más literal de la Biblia. Ellos eventualmente crearían sus propias iglesias separatistas que consideraban independientes de cualquier autoridad real o de la Iglesia anglicana. Si bien muchas personas eran pro-católicas o pro-protestantes y algunas tenían diversos grados de puntos de vista radicales en cualquier extremo del espectro, es probable que muchas más personas estuvieran lo suficientemente contentas en el término medio moderado que representaba el anglicismo. Muchos feligreses, por ejemplo, se sintieron atraídos por elementos de ambos lados, como admirar la hermosa ornamentación de un crucifijo de oro, pero favoreciendo el uso del inglés en los servicios. Entonces hubo un grado de tolerancia y, como dijo la propia reina, los pensamientos privados permanecieron privados, porque ella misma dijo que no abriría ventanas en el alma de ningún hombre. Hubo una rotación de funcionarios cuando Isabel destituyó a los obispos pro-católicos restantes y, bajo la ley de intercambio de 1559, ella confiscó sus propiedades o amenazó con hacerlo si no cumplían con las normas. Unos 400 sacerdotes dimitieron como consecuencia del acuerdo isabelino. También es cierto que muchos predicadores simplemente continuaron como antes, ya sea en secreto o con la esperanza de no ser notados por las autoridades, quienes en algunos casos simpatizaban a nivel local. Ahora, sin embargo, la reforma era irreversible. El miedo al papado, que descansaba sobre los cimientos firmes establecidos por John Fox, se construyó con complots católicos y alarmismo protestante. Como ha argumentado Peter Lake, el antipapismo era más que un mero prejuicio. Desempeñó un papel vital en la generación de poderosas fuerzas de cohesión negativa que contrarrestaron las tensiones potencialmente peligrosas dentro de la Iglesia inglesa. Para Inglaterra fue por excelencia una reforma inacabada. Hubo una tensión permanente entre el impulso puritano de una mayor reforma y la satisfacción de los protestantes más moderados con lo que Isabel legó. Al igual que el pesado maquillaje que ocultaba la realidad del cuerpo envejecido de la reina virgen, el miedo al papado cubrió con una capa de unidad el cuerpo agrietado de la Iglesia de Inglaterra. El puritanismo y un protestantismo menos exigente podrían coexistir razonablemente felizmente sobre esta base. Pero cuando una nueva veta de antipuritanismo se apoderó de la Iglesia en la década de 1620, la fuerza que había mantenido unidas las cosas se convirtió en una de las fuerzas que las separó, ya que el entonces arzobispo William Laud y luego el rey Carlos I comenzaron a ser denunciados como papistas. El puritanismo ayudó a derrocar a la monarquía en las guerras de la década de 1640 y la Iglesia de Inglaterra cayó con él. Este pudo haber sido el momento en que la reforma inconclusa llegó a una conclusión satisfactoria. Pero la disparidad recurrente del protestantismo excluyó toda posibilidad de consenso religioso y la oportunidad resultó ser una ilusión. La nueva comprensión de la reforma en Inglaterra que ha ganado aceptación entre los académicos en los últimos 30 años ha demostrado, entonces, que la etiqueta familiar y tranquilizadora del acuerdo isabelino tiene sentido solo en retrospectiva. Si la República Inglesa de la década de 1650 hubiera resultado ser una realidad política en lugar de un interludio ilusorio,
el asentamiento isabelino nunca habría llegado a existir. Con el lema de «sin obispos y sin rey», convertido de un argumento contra el presbiterianismo en una agenda política, el protestantismo episcopal que prevaleció desde 1559 hasta la década de 1640 parecería la elaborada procesión fúnebre de la Iglesia jerárquica, en lugar de los primeros pasos en el camino hacia una manera religiosa distintivamente inglesa. Tal como estaban las cosas, el abandono del experimento republicano en 1660 fue seguido por la restauración de la Iglesia de Inglaterra en 1662. El elemento puritano fue expulsado de esa iglesia y la reforma inconclusa se restableció como la norma inglesa. La reforma inglesa nunca había terminado, pero al menos había pausado, y el resultado llegó a conocerse entonces como anglicanismo. Es innegable que, a pesar de las reacciones más fuertes, y, considerando los cambios realizados y la violencia presenciada en algunos otros países europeos que experimentaron sus propias reformas, Inglaterra superó un obstáculo difícil y potencialmente peligroso, y estableció con éxito su propia marca única y duradera de protestantismo. Y bueno amigos, hasta aquí este breve análisis de lo que fue la denominada Reforma Inglesa. Espero que les haya gustado y les agradecería que me hagan saber sus opiniones al respecto en la sección de comentarios. Quisiera enviar un abrazo a todos los amigos que nos ven desde Perú, Argentina y Uruguay. Muchas gracias a ellos y a todos los que ven los vídeos y siguen el canal. Pronto estaré de vuelta con más temas interesantes sobre la época Tudor. Así que, hasta entonces, les deseo tengan una buena semana. Hasta pronto.